Muy buenas tardes, Cristian Rayén. Mi nombre es Ana Adones Gaete. No sé si alguno ha estado en alguna charla mía previamente. No. ¿No? Bien. Bien, entonces me presento completo. Soy ingeniero comercial. Trabajo principalmente en docencia en instituciones de educación superior. Actualmente, estaba trabajando en instituciones de Antofagasta, la Universidad de Antofagasta, AIEP, pero como ahora estoy viviendo en Puerto Varas, ahora estoy cambiando y ahora voy a hacer clases en la UACH. Sigo en AIEP sí también, pero con carácter online. Bien, esta charla en particular es bien entretenida por el tema, ¿ya? Cuesta un poquito dimensionar los aspectos como más relevantes de una empresa pequeñita que pueda implementar sustentabilidad dentro de su negocio. No obstante, una vez que uno abre un poquito la visión del tema, se le ocurren cosas que te permiten generar esta propuesta que puede transformarse tranquilamente en una propuesta de valor para tu negocio. Hace unas semanas atrás hicimos una charla acerca de la propuesta de valor de los negocios, de distintos emprendimientos que estaban presentes. Y me recuerdo uno en particular que hablaba sobre un servicio que quería prestar, cuyo valor que él le otorgaba al servicio era precisamente cuidado del medio ambiente, ¿ya? Entonces ya ahí está aplicando sustentabilidad. Ahora, la sustentabilidad es un tema que abarca distintas aristas y es importante que lo conozcan para que tengan como claridad cómo aplicarlo también. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver hoy día en esta charla. Bueno, este tema también, les comento, se está aplicando en las mallas de las distintas instituciones de educación superior. ¿Para qué? Para que los egresados salgan a trabajar tratando de implementar o tratando de llevar esta forma de hacer operación a través de las distintas empresas, ¿ya? Hoy en día en Chile cada vez son más empresas las que están tratando de adoptar este tipo de operación dentro de sus líneas de negocio. Se tiende a pensar que son las grandes empresas. Curiosamente, hay muchas empresas pequeñas que están naciendo producto de la sustentabilidad, ¿ya? O sea, que generan el producto asociado a la sustentabilidad, utilizan materia prima que ayuda al cuidado del medio ambiente, entre otras cositas, ¿ya? Entonces, la verdad es que cuando uno es más pequeño, independiente de los recursos monetarios, se hace más fácil, porque somos menos en la empresa para tratar de concientizar la situación a nivel de los trabajadores. Cuando una empresa es muy grande, y ya están acostumbrados a operar de alguna forma, ellos, o digamos los trabajadores, son un poquito más duros en algunos casos, para poder llevar a cabo estas nuevas conductas y digamos que llevar la misión de la sustentabilidad a toda la organización, ¿ya? Es como cuando una empresa dice yo soy líder en servicio al cliente, ¿ya? Para que el cliente efectivamente comprenda ese liderazgo, los trabajadores tienen que mostrar que efectivamente están orientados al cliente, ¿ya? Entonces, lograr que los trabajadores capten este mensaje y lo transmitan al cliente es un poquito de repente agotador, ¿ya? Se pasan malos ratos a veces, hay otros trabajadores que son sumamente dinámicos, muy versátiles, ellos son bien rápidos en captar los nuevos desafíos y les gusta hacer innovación, pero hay de todo, ¿ya? Entonces,
Por eso es mucho más simple en empresas pequeñas, porque son menos personas, y cuando de repente uno hace algo nuevo, y algo que todo el mundo sabe que es para beneficio de, en este caso del medio ambiente, la gente tiende a remar para el mismo lado, ¿no? Entonces se hace incluso algo distinto porque es una dinámica nueva dentro de las organizaciones. Bien, vamos a compartir, espérenme un poquitito. Antes de seguir, les comento, desde esta mañana hay un corte de luz masivo por CREL, acá en, bueno, por lo menos en el sector donde yo vivo, y creo que hasta Petrohue estaba sin luz, ¿ya? Fue de improviso. Supuestamente la luz llegaba a las 3:30, ¿ya? Pero llegó hace un rato antes y está medio intermitente, ¿ya? Así que si llegase a caerse la conexión, chiquillos, me esperan un poquito porque estoy con mi celular al lado por si se cae para poder conectarme con eso, ¿ya? Y ahí para que no piensen que la profe se fue, ¿ya? Bien, entonces... Bien, por favor, me comentan si pueden visualizar el PPT. Por favor, espérenme un poquito. Presentar. ¿Se puede ver? Sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Ya, muchachos, entonces, el tema que hoy nos convoca es la incorporación de la sustentabilidad en los emprendimientos, ¿ya? Bien. ¿Alguno de ustedes me puede comentar qué entiende por sustentabilidad? Rayén, Cristian, se nos sumó Cristín. Bienvenida, Cristín. ¿Alguno tiene alguna noción de qué es la sustentabilidad? Porque ahora se habla de la sustentabilidad en todos lados. ¿Pero qué es la sustentabilidad? Puede ser comprendido como productos o servicios que no afecten el medio ambiente ni tampoco afecten las condiciones medioambientales para las futuras generaciones. Bien. Bien, optaste algo súper importante de la definición, cuando uno piensa en el futuro, no solo en el presente. En el presente obviamente estamos viviendo y necesitamos hacer o plantar la alerta, digamos, hacer acciones para poder autosustentarnos, ¿cierto?, con lo que la naturaleza nos otorga. Pero también tenemos que pensar que en un futuro se necesita también de estos recursos naturales, ¿cierto?, para que las futuras generaciones puedan hacer uso de esos recursos naturales. Entonces, tomamos acciones concretas hoy que también ayuden en un futuro. Bien, Rayen, vamos bien por la definición, ¿ya? Bueno, para contarles un poquito la sustentabilidad, ha sido un tema desde los orígenes del hombre, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, el hombre trataba de alimentarse a través de lo que encontraba, ¿cierto? Y por eso empezó a comer otros animales, después inventó la agricultura y empezó a comer a raíz de la misma agricultura, producto obviamente de también los vegetales y todas las plantas que podían ellos comer en ese tiempo. Entonces descubrieron que podían ellos generar su propio alimento y empezaron con la agricultura. Adicionalmente, en la medida que el hombre empezó a ser más inteligente en términos de sus conexiones neuronales, ¿cierto? Y de lo que empezó a crear, empezó a generar productos que se fabricaban con materia prima. Por ejemplo, la madera, ¿ya? El agua. El agua cada vez tuvo mayor uso dentro de la vida del hombre. Empezaron a generarse comunidades, ¿cierto? Y estas comunidades empezaron a vivir
con ciertas normas, ¿cierto? Pero utilizando los recursos naturales de la zona donde ellos estaban viviendo. Cuando esos recursos naturales comenzaban a escasear, producto obviamente de que fueron utilizados y utilizados y utilizados hasta que ya no quedaban más, empezaron a migrar a otras zonas que contenían esos recursos minerales, ¿ya? Perdón, recursos naturales. Y es así como los pueblos más nómades, digamos, comenzaban a poblar distintos lugares, consumir los recursos naturales, ir a otro, consumir esos otros, etc. Porque aún se desconocía el hecho de que yo podía tratar de hacer acciones que generaran que los recursos naturales fuesen más perdurables, o bien no consumir todo de una vez para tratar, digamos, de que se vaya regenerando. Y es así como grandes civilizaciones, ¿cierto? En algunos casos se dice, porque todavía tampoco se está comprobado científicamente 100% que sea así, se dice que murieron producto de el problema con el medio ambiente, con los recursos naturales, ¿ya? El haber acabado con los árboles, las plantas, el agua, lo que pasó, por ejemplo, en Isla de Pascua, que también fue una zona que era altamente rica en flora y quedó prácticamente en la nada con la deforestación que ocurrió en la isla, ¿ya? Lo mismo pasó con civilizaciones como las mayas, ¿cierto? Que según los historiadores se explica por qué fueron cambiando de lugar tantas veces y en un momento dado desaparecieron. Bien, eso ocurrió antiguamente. Pasaron los años, ¿cierto? Y en algunos casos la gente empezó a tomar conciencia de la importancia de ir cuidando todo lo que eran sus recursos naturales, pero digamos en una forma más bien particular, ¿ya? Es decir, cada persona se preocupaba de lo suyo, de su pedacito de terreno, porque de eso vivían. Antiguamente se vivía mucho de la parte agrícola. Yo me autosustentaba mi comida. Luego, cuando vino la Revolución Francesa, ¿cierto? Donde comenzó la industria fuerte, la gente empezó a migrar de las zonas rurales y trabajó en industria. Las industrias empezaron a producir mucho, se generó una gran demanda de productos, pero eso se abastecía de recursos naturales. Ahí fue cuando, en ya unas épocas más civilizadas, se empezó a depredar todo lo que era los recursos naturales en sí, y se empezó a producir en masa, ¿ya? Esto nos llevó obviamente, en la medida que íbamos evolucionando, a consumir cada día más, ¿ya? No necesariamente necesitando consumir más, sino que la gente empezó a consumir por consumir, y se empezaron a agotar las materias primas producto de la falta de recursos naturales. La concientización, chiquillos, de la sustentabilidad, algunos dicen que partió con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero fuertemente partió en 1970, 1960-70, cuando empezó la gente a tener una visión un poco más conectada con la naturaleza. Digamos que los hippies ayudaron bastante en eso, y empezó a crearse la conciencia del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Y el cuidado, obviamente, de los recursos naturales. Se empezó a tomar conciencia del tipo de consumo que en ese tiempo se generaba, ¿ya? Que no es lo mismo que está pasando actualmente. Y empezaron a generarse grupos, movimientos que iban en favor del cuidado de algunas especies, ¿ya? Por ejemplo, Greenpeace, grupos ambientalistas, ONG relacionadas con el medio ambiente en general, distintas, digamos, enfocados en árboles, otros enfocados en el agua, otros enfocados en el cuidado del aire, etc.
Y hasta que los países que ya están un poco más pensantes en términos de este tema, comenzaron a reunirse en algunos foros internacionales y empezaron a tomar conciencia y generar acuerdos, ¿cierto?, en función de qué hacía para poder ayudar a la sustentabilidad. Se han hecho distintas juntas, distintos congresos, distintos foros internacionales donde se han reunido en algunos casos más de 100 países, de todo tipo, o sea, hablamos de países de Europa, países de África, países de Asia, países de América, etc., intentando llegar a un acuerdo común para poder tomar medidas. Lamentablemente estos acuerdos, la verdad, han quedado en solo acuerdos y en la práctica son súper pocos las acciones que efectivamente se han llevado a cabo, ¿ya? No obstante, existen estos acuerdos, algunas firmas, algunos tratados, ¿cierto?, donde se establece que cada país se compromete a realizar acciones que cuiden el tema del medio ambiente en general, ¿ya? Y el cuidado de los recursos naturales en particular. Lo que sí se ha avanzado, no mucho, es en las leyes para poder regular el sobreconsumo, ¿cierto?, o el manejo de residuos, principalmente. En nuestro país existe la ley REP, ¿ya?, que es la ley que establece qué tiene, o las responsabilidades que tiene el productor en virtud de los productos que genera y los desechos que con esto se derivan. Pero esta ley no es amplia, no llega a todas las industrias, llega a ciertos sectores que, entre comillas, se dice son los más destructivos, ¿ya? La verdad es que uno revisa las estadísticas y no son precisamente los más contaminantes, pero sí la contaminación que generan es un poquito más compleja de tratar. Entonces, por esa razón es que esos sectores puntualmente están regidos por esta ley. Se están sacando leyes, no sé, por ejemplo, el tema de la bolsa plástica de los supermercados, ¿cierto? Regulaciones relacionadas con el material que las empresas de consumo de alimentos tienen que entregarle al cliente, que ya no se entregan bombillas, ciertas cosas por el estilo, para tratar de apoyar un poquito el tema, ¿ya? En eso se ha avanzado. Más allá de eso, no, ¿ya? Lo que sí se está avanzando, por ejemplo, como les decía, en las instituciones de educación superior, para que estas personas lleven esta mentalidad a las distintas organizaciones. Pero nos falta una patita, pues chiquillos. ¿Cuál patita creen ustedes que falta en esto? Porque estamos abordando el Estado a través de las regulaciones, ¿cierto? Estamos abordando las empresas a través de la producción. ¿Qué patita nos estaría faltando que no está todavía al 100% arriba de la pelota con este tema? Por lo menos en nuestro país. ¿A quién se le ocurre? Ana, hola Sanda de Canclan, Hola, ¿cómo hola. están? Em, Perdón, entré un poco tarde, pero en relación a este tema a mí me pasa que siento que el 360 completo no existe, no está, como que siempre hay una parte que falla. ¿Ya? O sea, es lo que vivo, ¿no? Como lo que vivo el día a día en realidad. ¿Ya? ¿Y qué parte tú crees que falla? O que falta, mejor dicho, que falta. Generalmente, o sea, lo que creo que falla muchas veces es como el término de la cadena, ¿no? Como que al fin y al cabo, listo, ok, las empresas empiezan a, por ejemplo, usar bolsas de materiales reciclados, pero, no sé, siempre hay algo que termina siendo un plástico, y ese plástico, ¿qué pasa con eso, no? Como, ok, se lo lleva el camión de reciclaje, pero resulta que después, como, ¿qué es lo que sucede con eso al final? Como, no tengo el punto exacto, pero sí siento que como que no está el 360 completo. Siempre hay algo que es inconsistente o que no funciona bien.
Bien, sí, tienes mucha razón, Sandra. Lo que pasó con las bolsas, ¿te acuerdas? Cuando las sacaron definitivamente del supermercado, ahí se le pasó un poquito el costo de esto a los consumidores, que tuvieron que empezar a comprarle al supermercado bolsas más caras, ¿cierto? Antiguamente esas bolsas eran gratis. Claro, porque la ley se estableció de una manera, pero no se pensó, digamos, en la cadena completa como tú lo mencionaste, ¿ya? Y actualmente igual hay lugares donde se utiliza la bolsa plástica y no reciclada, ¿ya? Porque igual la regulación, digamos, en términos de control, no es tan potente en nuestro país. Pero sí, tienes toda la razón. Bueno, lo que Sí, yo y hablaba también- recién era la patita que nos faltaba un poquito en temas de los avances en nuestro país, porque lo que les decía, se ha hablado un poquito del tema regulatorio, sacando leyes principalmente. En el caso de las empresas, ¿cierto? Que se las está regulando, pero además están como concientizando y tratando de incorporar esta visión dentro de sus procesos, sobre todo porque eso les genera también una validación como marca, ¿ya? Por la parte de marketing o por la parte de responsabilidad social. Las empresas tienden a ser mejor evaluadas en la medida que el cliente visualiza que esa empresa es una empresa que cuida el medio ambiente. Entonces, por ese lado, a las empresas les conviene también aplicar este tema. Pero nos falta la tercera patita. ¿Cuál sería esa tercera patita? Que tiene mucho que ver con lo que dijo Sandra. ¿Cuál sería? Yo lo visualizo en mis alumnos cuando vemos las asignaturas de sustentabilidad. Me pasa mucho con ellos que no logran ver esta patita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. Pero te refieres acerca del comportamiento humano, que de repente a lo mejor falta un poco más concientizar a que el ¿A quién? consumidor esté un poco más Consumidor. consciente. Bien, por ahí estamos. Esa es la tercera patita que nos falta, el consumidor, ¿ya? Y lo que yo veo en la tele normalmente es que la publicidad, claro, dice, la empresa ayuda al medio ambiente, la empresa, entonces como que concientizan a las personas que es la empresa la que tiene que realizar gestión ante la sustentabilidad. Pero no hay mucha educación que diga a la gente, oye, tú también tienes que hacer acciones concretas para apoyar la sustentabilidad. ¿Ya? La gente tiende a pensar, la empresa es la culpable, el gobierno es el culpable, el Estado es el culpable, los extranjeros que vienen al país son los culpables, los tratados internacionales son los, etcétera, pero no visualizan lo que ellos están aportando en materia de sustentabilidad o en materia de, por ejemplo, contaminación. ¿Ya? Entonces, esa es también la patita que nos está faltando un poco. Y estas charlas, los mismos cursos de sustentabilidad en las instituciones, ojalá se empezara a trabajar el tema en todos los colegios del país, cosa que los niños ya crezcan sabiendo que también ellos son responsables de este tema y que hay harto que hacer. Hay países europeos principalmente que tienen reguladas a las personas en términos del uso y desuso, ¿ya? Así como las empresas, también a las personas les generan ciertas leyes, por ejemplo, cuánta basura botar, ¿ya? Y si ellos se exceden en la cantidad de bolsas, entonces hay multas asociadas. Ellos tienen que pagar por generar más basura de la que pueden retirar los camiones. Entonces, en otros países se les obliga a reciclar y separar lo que es realmente botable al vertedero versus lo que es orgánico y que se puede, digamos, llevar a otros procesos como el compost, por ejemplo, y lo que obviamente se puede reciclar y transformarse en nuevos productos. ¿Ya? Entonces, hay avance en otros países, en el nuestro no, todavía estamos echándole la culpa a otros. ¿Ya? Entonces, es importante esa patita. Bueno, ustedes están aquí principalmente como empresa.
¿ya? Y como empresa, ustedes se están preocupando de qué puedo hacer para hacer un cambio. Entonces, efectivamente, se está logrando el propósito de que la gente empiece a cambiar un poquito la mente y de qué forma puedo apoyar. O sea, no solamente puedo apoyar como empresa, también puedo apoyar como persona natural. Yo les comento, en mi caso particular, un día se me ocurrió ir a una charla de una vermicompostera X. Enseñaban cómo generar o cómo hacer todo el proceso de las vermicomposteras. Fui con mi hijo ese día, sin ninguna expectativa. Llegamos allá, nos enseñaron un poquito el reciclaje, ¿ya? Porque para esto también uno tiene que tener algún conocimiento de reciclaje, de cómo separar, digamos, lo que es la basura, de lo que es, le sirve, digamos, en este caso a las lombrices, porque la vermicompostera es con lombrices, y lo que no, y qué se puede hacer con lo que no. Bueno, la cosa es que ese día me generó como un poquito conciencia el tema de la separación de la basura. Yo nunca había hecho nada al respecto, nunca, nada, salvo algunas cosas que las reciclaba para armar cositas yo, pero nada más. Y ese día como que empecé a tomar conciencia del tema. Entonces cuando llegué a mi casa, empecé a hacer esa separación de basura. Y de 3 bolsas, por ejemplo, que botaba, a ver, la basura pasaba 3 veces a la semana, normalmente botaba entre 1 y 2 bolsas digamos, por día que pasaba la basura. Empecé a generar 1 bolsa a la semana. Ahí es donde tú te das cuenta todo lo que tú desechas que no es desechable, que puedes reutilizar o que puedes llevar a otros procesos. Y me compré la vermicompostera, no la quise hacer yo. Y empecé a generar, bueno, sí, generar mi propia tierra abonada gracias a las lombrices. Y bueno, ahí se me va todo lo que es orgánico, los desechos, digamos, de las verduras, ¿cierto? Y la verdad es que se ahorra un montón en términos de lo que tú mandas, digamos, a los vertederos. Entonces son pequeños hábitos, ¿ya? Pequeños, son cosas chiquitas que van generando, o sea, yo me doy cuenta, o sea, de tantas bolsas a 1 semanal, ahí tú observas el aporte con un leve cambio en la conducta. Ya algunos me han dicho, pero es que yo no tengo tiempo para hacer eso. La verdad es que uno, claro, al principio aprendiendo te demoras un resto, pero después cuando ya esto es habitual en ti, tú solo estás haciendo las cosas y automáticamente estás llevando esto acá, esto acá, esto acá. Y no te quita mucho tiempo. ¿Ya? El tema es ese, el tema es de qué forma yo logro hacer este tipo de conductas en las personas para que se vaya generando un cambio a nivel global, como dijo Sander, en la cadena completa, ¿ya? No en una parte, porque claro, obviamente, si yo hago el cambio solamente en las empresas, quedo cojo en los otros lados. Entonces tiene que ser un cambio transversal, ¿ya? Entonces, ¿qué es sustentabilidad? ¿Qué es sustentabilidad? La sustentabilidad tiene en cuenta todos los comportamientos humanos vinculados con lo económico, lo ambiental y lo social. ¿El mundo es sustentable? Actualmente, el mundo es insustentable. Estamos consumiendo un 35% más de recursos de los que el planeta es capaz de aportar y de la contaminación que puede absorber. Así, no es posible el desarrollo económico ni asegurar la equidad intra e intergeneracional. ¿Cómo se define una ciudad sustentable? Una ciudad es sustentable si logra generar un sistema que le permita seguir funcionando en el futuro, sin declinar por el agotamiento o la sobrecarga de los recursos de los cuales el propio sistema depende. Una ciudad sustentable requiere de patrones de desarrollo innovadores y estilos de vida creativos y conscientes, que permitan mantener los niveles de bienestar de las actuales generaciones sin comprometer las posibilidades a las próximas. ¿Cuándo una ciudad es sustentable? Cuando cambia el sistema lineal de pensamiento y de gestión por uno circular y holístico. Se comporta como un ecosistema sin externalidades negativas.
Satisface las necesidades de los ciudadanos, elevando su bienestar, sin dañar el medio natural o construido y sin comprometer las necesidades futuras. Da respuestas creativas e innovadoras. Promueve la gobernanza ciudadana con transparencia y accesibilidad a los datos. Desarrolla resiliencia para reducir su vulnerabilidad. ¿Qué hace la ciudad de Buenos Aires? Desde ciudad moderna y sustentable, Buenos Aires trabaja sobre el concepto de manera transversal y holística. Bien, este era un video de un ejemplo que es Buenos Aires, que está tratando de incorporar el concepto de su ciudad sustentable, ¿ya? Entonces aquí es donde yo quiero, como ciudad, digamos, como conjunto de personas, un lugar físico donde conviven un montón de personas, generar una conciencia a nivel transversal, ¿ya? Y que no sea solo las empresas, sino que también sean las personas y también sea el Estado o claro, en este caso el gobierno regional, ¿cierto? Los que se suban, digamos, a esta pelota de la sustentabilidad y todos remen para el mismo lado. Entonces aquí es importante los conceptos que se mencionaban en el video y podemos definir entonces que la sustentabilidad es la cualidad de un proceso generado por los seres humanos que debe cumplir con 3 condiciones importantes, ¿ya? Ser sostenible en el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a producir bolsas de basura, ¿ya? Mi empresa tiene que ser sostenible en el tiempo, y ahí vamos un poco al tema económico. Yo tengo que saber mantenerme con los recursos con los cuales yo estoy trabajando, o bien un cambio de recursos, pero sostenerme durante el tiempo. Además, no tengo que agotar los recursos, ¿ya? Y estoy hablando un poquito acerca de los recursos más bien naturales. Incluye también los recursos económicos, porque una empresa sin recurso económico al final fracasa, ¿ya? Pero aquí hablamos un poquito más acerca de lo que es recursos naturales. Es decir, si yo estoy trabajando con bolsa y para la bolsa necesito, no sé, X recurso, X materia prima, y esa materia prima se está agotando en el sector donde yo vivo, entonces tengo que empezar a generar una visión diferente de qué manera puedo yo hacer un cambio, buscar a lo mejor un nuevo proveedor de las materias primas, qué cosas se puede hacer con los actuales recursos naturales para poder mantenerlos y que no se agoten en el proceso. Y bueno, todas las acciones que una planificación correcta puede realizar en función de no agotar, en este caso, los recursos, ¿ya? Y finalmente, no empeora las condiciones del medio ambiente. Y aquí va todo el tema de la contaminación principalmente, ¿ya? Hay empresas que precisamente cuidan cierta zona, pero por otro lado hay contaminación por el mismo proceso, o los residuos que generan en el proceso se botan a vertedero y esto está generando una contaminación no menor, etc. Entonces ahí es donde aparece el concepto relacionado con la sustentabilidad. ¿Ya? Ay, se me fue aquí. Y la sustentabilidad entonces, como lo dijo el video, tiene 3 aristas, 3 dimensiones, o 3 tipos de sustentabilidad, como a algunos les gusta decirlo. Uno es el factor económico, ¿ya? Yo debo ser económicamente estable para poder ser una empresa sustentable. Si yo cuido el medio ambiente, si yo me preocupo de hacer acciones concretas para no contaminar, etc., pero económicamente no me está yendo bien, entonces no soy una empresa sustentable, no soy capaz de sostenerme en el tiempo, ¿ya? Y todos sabemos que para poder hacer acciones muchas veces necesito lucas. Por lo tanto, y este es un tema que a mí me cuesta mucho hacerle entender mucho a los alumnos en la universidad, que es el hecho de que las empresas están generadas para ganar lucas,
¿ya? Si yo hago una empresa es para ganar plata, no para hacer beneficencia. Entonces, primero tengo que preocuparme de que económicamente esté bien, ¿cierto? En la medida que la empresa le vaya bien, puede tener recursos para generar un montón de iniciativas, pero tiene que irle bien. Ahora, si yo logro complementar esta habilidad económica con la habilidad ambiental y con la social, que es la tercera arista de la sustentabilidad, entonces yo efectivamente puedo lograr mejoras económicas a través de lo que el beneficio ambiental y social puede brindarme en términos del conocimiento cliente. Es decir, que el conocimiento del cliente hacia mi empresa, o la visión que tenga el cliente de mi empresa, es que soy una empresa sustentable, que soy una empresa que apoya el medio ambiente, que soy una empresa que socialmente soy preocupada. Por lo tanto, eso marketing me lleva a una mejora económica, ¿ya? Entonces, es ahí donde se busca de repente este triple impacto, que las empresas sean capaces de ser sólidas económicamente y aprovechar estas aristas ambientales y sociales para beneficiar ese pilar. Por otro lado, el ambiente... Ahí tengo, ¿Sí? ahí me surge una duda. Dígame. Que siento que si una empresa desde su inicio o desde su génesis piensa en, obviamente, en general Lucas, como tú dices, pero que sea ya de la mano con el tema de la sustentabilidad. Como que idealmente sería de que no sea como un brazo además, ¿no? Como un extra, sino que es como yo empresa desde mi inicio ya tengo esa conciencia y esa mentalidad para la empresa, para el equipo, para todo lo que yo haga. Pero Bien. también estoy de acuerdo que eso, nada, también tiene que ver con un tema cultural, ¿no? A lo mejor en Chile todavía no estamos tan preparados, como tú decías, en Europa o en otros países, como que ya es por default casi, ¿no? Como que ya parte desde el inicio pensando en la sustentabilidad como una de los pilares fundamentales. Sí, efectivamente. Cuando una empresa planifica hace su planificación estratégica, mejor dicho, en un inicio, cuando está empezando, y parte ya pensando en el ambiente, en la arista ambiental y en la arista social, entonces ya tiene, digamos, gran parte del camino recorrido desde un principio. Esto ya no son aristas separadas, están enlazadas. En la medida que el cliente me vea como una empresa sostenible o sustentable, entonces económicamente voy a tener mejores utilidades, ¿ya? Mejores ingresos, porque el cliente, por ayudar al medio ambiente, me va a preferir en función de otros competidores, ¿ya? Es decir, esto es la propuesta de valor de la empresa. Esto me hace valioso frente a los demás y frente a los ojos de mi propio cliente. Pero cuando ya la empresa está hecha, ¿cierto? Ya está operando, empezar a incorporar estas aristas a veces suele ser bastante más complejo, porque ya lleva un tiempo, ya hay inversiones asociadas a los procesos productivos, los trabajadores están acostumbrados a cierta forma de hacer las cosas, y lograr cambio es, digamos, un poquito más, o a veces bastante más difícil. Ahí hay que hacer inversiones, ¿ya? Nuevas inversiones. Muchos empresarios no quieren invertir nuevamente porque ya hay altos costos en la inversión previa. Algunos esperan a que termine la vida útil de los activos, ¿cierto?, para hacer un cambio en esta línea productiva y traer cosas más sostenibles. Ahí es donde se empieza a visualizar, como te dije, a planificar. ¿De qué forma yo puedo incorporar la sustentabilidad? Ok, en estos momentos me sale muy caro, pero ¿cuándo puedo? Cuando tengo que cambiar las máquinas, perfecto. Entonces, en el momento de cambiar las máquinas, yo pienso en algo más sustentable, ¿ya? Bueno, en estos momentos me es imposible cambiar la línea productiva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Churra, trabajar con los residuos, ¿ya? Pucha, en estos momentos, no sé, pues mi empresa fabrica ropa, se genera mucho desecho, producto de las telas cortadas, ¿cierto? Eso se va normalmente a la basura. No, ¿sabes qué? Tómalo y trabájalo como una economía circular. O sea, genero estos residuos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esos residuos?
hay otras industrias, emprendimientos pequeños que están surgiendo producto de estos residuos, como por ejemplo, relleno para otros productos, líneas de carteras. He visto unas carteras maravillosas que han hecho con telas cortadas y las pegan y hacen unas cosas muy lindas, cubrecamas, ¿cierto? La otra vez en la cárcel, en una cárcel de aquí del sur, se trabajaba con las reclusas, y las reclusas hacían accesorios de ropa con las telas de residuo de empresas grandes. Entonces hay un sinfín de emprendedores y de personas que están dispuestas a hacer negocios también gracias a estos residuos. Y ahí se empieza a generar esta circularidad, o lo que se conoce como economía circular, que es no generar residuos, no generar desechos, ¿cierto? Reutilizar, reciclar todo lo que se está generando y que se va antiguamente a la basura. Ahí es donde yo puedo también aportar como empresa, ¿ya? Y la patita social, que es la más compleja de abordar, porque, a ver, aquí sí que se tiene que invertir, ¿ya? Se tienen que invertir lucas que no, digamos que no son parte de la operación, como por ejemplo la parte ambiental. Ya, ok, yo cambio las máquinas, genero un producto más sustentable, ¿cierto? Está dentro de mi operación. Pero la parte social no está dentro de la operación. Y la parte social primero involucra a los trabajadores, ¿ya? Luego involucra la comunidad donde esta empresa trabaja, ¿cierto? O aporta. También tiene que ver con qué impacto genera esta empresa al lugar donde está desarrollando su producción. Entonces ahí esta parte social de repente está un poquito más olvidada. Las empresas están ahora desarrollando responsabilidad social, empresarial. Y ahí es donde están trabajando esta línea social, a través de apadrinar, por ejemplo, hogares de ancianos, jardines infantiles, construir plazas, ¿cierto? Hacer centros para que las personas puedan capacitarse, el público en general, no sus trabajadores. No sé, pues generar bibliotecas en ciertos lugares, dar conectividad a internet en zonas rurales, entre otras cosas, o sea, para tratar de aportar. Las empresas también aportan con empleo, ¿ya? Y ahí están realizando sustentabilidad social. Cuando tú aseguras a las personas un empleo estable, ¿cierto? Bien remunerado, donde la persona está segura, y también obviamente tiene a sus trabajadores contentos, y que los trabajadores sienten que la empresa efectivamente tiende a apoyar la parte social, no es solamente un speech para el cliente. Entonces, cuando las empresas logran conectar estas tres aristas, logran efectivamente ser empresas sustentables, ¿ya? Como lo dije, para ser sustentable tengo que sí o sí ser económicamente estable, ambientalmente un aporte y socialmente comprometido. Entonces, estos tres factores son propios de la definición, chiquillos, de sustentabilidad, ¿ya? Ana, ¿puedo hacer una consultita? Sí, dígame. Hola, mi nombre es Paula. Paula, Quería no te saber- veo aquí en la pantalla. Dígame. No me ves. Quería hacerte una consulta. ¿En Chile hay alguna institución, alguna organización que certifique o que ayude a certificar que una empresa es sustentable? Ya, a ver. Existe una certificación, pero esa certificación es internacional. No existe en Chile ni en los países en general certificaciones propias, es una certificación internacional, y esta certificación te establece que las empresas tienen que cumplir con ciertas dimensiones. En la medida que cumplen esas dimensiones, ¿cierto? Ellos pueden postular a ser certificados y pueden, bueno, en cada país, digamos, hay, ¿cuál es la palabra? Como representantes de esta empresa macro, ¿ya? Y con estos como representantes tú puedes postular y certificarte, que son lo denominado empresas BIC, ¿ya?
Ah, ya. Sí. Son empresas que cumplen con estas dimensiones que establece esta empresa macro. Bueno, ahí vamos a hablar un ratito de eso, ya un ratito más. Pero, Ya, claro, no es de gracias. Chile, no son normas chilenas, son normas internacionales y te dan esta certificación. Ya. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces, volviendo a lo que estábamos conversando, el desarrollo sustentable es un concepto que nació producto de la sustentabilidad, ¿ya? Es decir, cómo logro desarrollar la sustentabilidad a nivel de un lugar particular. El desarrollo sustentable, entonces, también llamado desarrollo sostenible, ¿ya? Por si lo han escuchado de una u otra forma, es un modelo de desarrollo, espérenme un poquito, déjenme sacar esto acá. Ya, es un modelo de desarrollo donde una sociedad busca conciliar necesidades económicas, industriales, junto con el equilibrio social y el equilibrio o el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? El objetivo entonces del desarrollo sustentable es que este desarrollo económico de las empresas no ponga bajo amenaza la vida en el planeta, la sustentabilidad de los recursos naturales, y que esto, como lo dijo muy bien por ahí la compañera, pase a las futuras generaciones. ¿Ya? Siempre pensando en el futuro, en dejar, no sé, pues, arbolitos plantados, ¿cierto? El agua no contaminada y accesible, un aire limpio, un mar limpio, sin tanta cosa que se le bota o que llega al mar directamente a través de los ríos, por ejemplo, etc. ¿Ya? Entonces, lo que hace el desarrollo sustentable es buscar el equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. Siempre pensando en estas tres aristas. Bien. Cuando hablábamos hace un ratito acerca de la historia de la sustentabilidad, y bajo este concepto de desarrollo sostenible, sustentable, las naciones que empezaron a hacer acuerdos, que empezaron a reunirse, ¿ya? Y cada una, no sé, pues habla acerca, cada vez que se reúnen en distintos países, bueno, no siempre es la misma zona, siempre hay como un país anfitrión, hablan acerca de lo que han hecho, de lo que pretenden hacer, critican de repente a otros países que están al lado, o países vecinos, pero la idea es mostrar en qué ha avanzado el país. Y bueno, estas reuniones, estos foros internacionales que se han generado, lograron en una instancia desarrollar primero 7, me parece que eran, y luego pasaron a 10, no, eran como 8, 7 u 8 objetivos, y luego llegaron a estos 17, con los cuales se quedaron definitivamente. ¿Ya? Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, como se les denomina, ODS, son objetivos trazados para cambiar el mundo, para llevar al mundo a una transformación hacia la sustentabilidad. Ahora, lamentablemente, esto juega un papel un poquito a veces en contra, porque se está trabajando supuestamente en la concreción de estos objetivos, pero algunos han agarrado esto como banderita política, ¿ya? Y la verdad es que en vez de hacer conciencia a las personas que se tiene que ir en virtud de un objetivo en particular, se está llevando el tema a instancias donde ya es invasivo, ¿ya? Donde las personas ya no sienten una atracción hacia el tema, sino que más bien se está llevando un rechazo. Ya como han pasado, bueno, no vamos a hablar, pero en el país han surgido hartos rechazos producto de ciertos temas en particular, porque se están llevando de una forma política y no de una forma sustentable. ¿Ya? No orientados a la sustentabilidad, sino que más bien orientados al caballito de batalla de algunos políticos o algunos partidos políticos. Lo que buscan estos objetivos, por ejemplo, el fin de la pobreza, ya que es algo que ojalá a todos nos encantaría que ocurriese, pero sabemos que es algo en estos momentos muy utópico.
¿ya? Porque la pobreza no es solo por un tema de dinero. También hay un tema de que las personas quieran salir adelante. Entonces muchas veces, fin de la pobreza no es regalarle todo el tiempo la plata, sino que enseñarles cómo lograr ganar dinero. Entonces ahí está de repente algunas dificultades para poder llevar a cabo buenas acciones con algo, porque se tiende a politizar todo. ¿Ya? Hambre cero, el siguiente objetivo. El 3, salud y bienestar. Si se dan cuenta, salud y bienestar es un tema muy amplio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo llevo a acción si es un tema tan amplio? Lo que es salud, por ejemplo, para Cristian quizás no es lo mismo que para Paula. Estamos hablando de salud física, pero también tenemos un tema de salud mental. ¿Cómo logramos decir que una persona es sana mentalmente versus otra cuyas características, condiciones de vida, ¿cierto? Y prioridades son diferentes. Entonces, ahí ese también es un tema no menor de los ODS. La amplitud del objetivo, ¿sí? Esto, si se dan cuenta, no son objetivos, son conceptos, ¿ya? Educación de calidad. Y aquí partimos con un problema, es lo que hablaba hace un rato acá en Chile. ¿Ya? Lo que está pasando, por ejemplo, con los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos de nuestro país, que sacaban muy buenos y preparados estudiantes y ahora están por el suelo en términos educativos. Igualdad de género, ya sabemos cómo se utiliza este tema. Y así vamos avanzando y nos damos cuenta que cada uno ha sido de repente trabajado y no bien llevado a la sociedad. ¿Ya? Distinto es cuando yo tengo un objetivo, lo trabajo para que la gente entienda la importancia y cómo podemos todos aportar. Pero cuando ya empieza a ensuciarse con política y cosas, la gente tiende ya a aburrirse de los contenidos, de las acciones, ¿cierto? De lo que ve en la tele, y termina como agarrándole cierto rechazo al tema. Bien, la verdad es que uno podría plantearse en una forma así como más bien de un trabajo personal, ¿cierto? De qué manera yo puedo contribuir con cada uno de estos objetivos, como les denominan, ¿ya? De estos ODS. Pero ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacerlo? Y efectivamente puedo hacerlo. Una cosa es lo que yo quiero y otra es lo que yo puedo. Pero bueno, difícilmente, así como están las cosas, así como están los países, ¿cierto? Podemos llegar a un hambre cero o a un fin de la pobreza. No porque uno no quiera, sino que porque uno ve que nuestros líderes no van por allá. Y si un país ya no cumple, todos los países que están relacionados con ese país se ven involucrados, ¿ya? Porque o le compran o le venden a este país. Entonces ya empezamos a tener algunos, dentro de la cadena, como hablamos hace un rato, algunos eslabones ahí medio rotos, ¿ya? Bien. Le pregunto, chiquillos, de estos objetivos, ¿cuál les gustaría, por ejemplo, trabajar? Porque eso sería también interesante, ¿ya? Que muchas veces, claro, yo no puedo abarcarlo todo, pero tomo uno y lo trabajo bien. Entonces ahí podría yo tomar uno de estos ODS y decir, churra, aquí yo puedo hacer algo. Por aquí puedo aplicar sustentabilidad a mi organización. Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes se le ocurre trabajar alguno de estos ODS? Hola, Desde puedes su- leer? bueno, Ana, no, dale, ¿Sí? dale, perdón. ¿Quién va a hablar? no sé, creo que era Sandra que quería decir algo. No, lo que pasa es que estoy desde el celular, no sé si desde el computador a lo mejor se lee, pero cada cuadradito tiene un texto que no se alcanza a leer bien. Ah, ya. Es Sí, yo el... así a grande me cuesta leerlo. Por ejemplo, el 1, fin de la pobreza; 2, hambre cero; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 6,
agua limpia y saneamiento. 7, energía accesible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, imagínense, ese tema es muy ambiguo, muy, muy amplio, o sea, bueno, 10, reducción de las desigualdades. 11, oye, ahí sí que no entiendo lo que dice. A ver, déjenme bajarle, a lo mejor al bajarle, no se lee bien, a ver. Dice, y eso que estoy con lente, no leo. No, ahí no logro leer. Comunidades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, esa es. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para liderar los objetivos. Esos son los 17. ¿A cuál se le ocurre? Yo aquí he visto varios donde las empresas trabajan bastante bien el objetivo. Por ejemplo, producción y consumo responsable. Después yo en el marketing pongo ahí el ODS, el 12 ahí, producción y consumo sustentable, y ya estoy generando una visión de contribución. ¿Ya? Por eso les digo que muchas veces esto de la sustentabilidad pasa a ser una propuesta de valor o pasa a ser una ventaja competitiva de la empresa. Sí, ¿Hago pero una ahí consulta? ¿Sí? dale. Perdón, dale. Ahí la que estaba hablando. Sí, lo que pasa es que en cierta medida con la empresa que yo tengo, queremos apuntar e influir en varios de estos, porque nuestra empresa es sobre eso. Nosotros hacemos bioconstrucciones, hacemos estructuras para tener huertos urbanos. Entonces la idea nuestra no solo es a quienes nos compren la estructura, sino que en general poder informar que cualquier persona que se lo proponga puede, por ejemplo, cultivar sus propios alimentos orgánicos. Entonces, claro, ahí yo pienso quizás el 2, quizás el 3, también El dentro 6, de, claro, dentro de los el planes que 7, tenemos, no, aquí tienes varios. claro, también queremos incorporar personas que estén en situación de discapacidad, como trabajadores de la empresa. Entonces, pero mi pregunta es, ¿puede uno, aunque es en sí la misión, para lo que trabajamos, pero no sé si uno puede llegar y poner, por ejemplo, en en un Instagram y decir, sí, yo trabajo por este objetivo de desarrollo sostenible, o alguien tiene que verificar que yo efectivamente lo esté haciendo? Eso. A ver, Eso era lo mismo que quería preguntar. el Sí. marketing da para todo. Claro, ¿Ya? pero El uno quiere marketing da ser... para todo. Entonces, Sí. va en ti si eres capaz de determinar, a ver, hay empresas que dicen que yo hago esto y en la práctica no lo hacen. No lo hacen. ¿Ya? No, pues yo no quisiera ser así, pues, entonces Ya, pero tú quisiera lo que... haces. Tú lo Sí, haces. sí, Entonces, claro, tú puedes decir, yo contribuyo, por ejemplo, a hambre cero. No, es que hambre cero es muy complejo. pero Ese sí. imagínate, porque mi aporte, ¿qué es? Es un grano de arena en comparación a lo que en globalidad está pasando en el mundo. Entonces, por eso... Exactamente. Pero, por ejemplo, podría ser al objetivo de energía accesible y no contaminante. Ya, estoy poniendo un ejemplo. Ya, eso es Ujú, más... Si yo, ujú. por ejemplo, tengo una empresa de paneles solares, ¿cierto? Ya, entonces, yo, estos paneles solares por lo general son caros, entonces ya genero una línea más económica, que sea más accesible, ¿no es cierto? O que, no sé, pueda haber algún convenio con alguna entidad pública que me permita financiar parte de esto, entonces ya estoy haciendo acciones que permiten llegar a ese objetivo, ya dentro del Ya, país. claro. Entonces, claro, ese es más fácil, porque la gente te va a, sí, pero si tú pones hambre cero, la gente va a entender que le vaya a dar comida a todo, entonces, por ahí
por ahí es más difícil. Es como los que, Claro. igual que este que dice, no sé, pues, igualdad de género. Si tú dices, no, mis trabajadores, no sé, pues son, da lo mismo el sexo, da lo mismo esto, da lo mismo otro, siempre y cuando sean productivos, ¿cierto? Bla, bla, bla. Entonces, claro, tú ahí podrías poner igualdad de género. Claro, ya Porque ahora entiendo. igualdad de género ya no es hombre y mujer, ahora igualdad de género está la cosa media rara, entonces, ya, igualdad de Claro, género. Pero, claro, ahí es donde tú trabajas bien el marketing, ¿ya? La idea obviamente es que tú seas honesto, o sea, si tú estás realizando exacto. efectivamente una función, por ejemplo, lo que tú me mencionaste, apunta al 9, industria, innovación e infraestructura. Ujú, Y apunta a eso, en eso consiste tu tema. Vida de ecosistemas terrestres también. claro. Entonces ahí tú estás generando acción por el clima, el 13 también. Ujú, ¿Ves? Y eso es tan concreto, bueno, es específico de lo que tú estás haciendo. Entonces esos tranquilamente tú los puedes proyectar. tan ¿Ya? súper bueno. No los conocía además. Estos Sí, objetivos como tan puntuales. Súper. tan específico. Pero bien, Sí, Pero de aquí ahí uno tengo, puede sacar ideas también. De repente nunca se le hubiese ocurrido, no sé, pues, reducción de las desigualdades. Ya. Mira, yo podría hacerlo de esta manera. Producción y pero, consumo responsable. Churra, si yo tengo un buen servicio al cliente, como tú dijiste recién, yo quiero que la gente se eduque y aprenda a hacer esto en sus casas. Ahí estás haciendo producción y consumo responsables. ujú, ¿Ya? O sea, no claro. solo consumirme la botella, o sea, la Coca-Cola, sino que qué hago con la botella. Hay gente ahora que hace cosas maravillosas con las botellas plásticas. O sea, yo me maravillo de cosas tan lindas que hacen. Y claro, porque tomaron conciencia, ¿cierto? Y empezaron a generar, a crear, y ahora hasta tienen negocios asociados. Algunas hacen relatorías, hacen charlas, van a las juntas de vecinos, y ahí tienen su buen emprendimiento como relatoras del tema. ¿Ya? Pero están aportando en este caso al consumo responsable. Bien, Súper. chiquillos, vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿ya? Y ay, volvemos a la Ana, charla para que vayan al bañito, a tomar agüita, cafecito, lo que sea. ¿Ya? ya, Ana, una Ok. pregunta antes de ir al break. Ujú. Entonces, por lo que entiendo, no necesitamos tener ningún respaldo legal para poder poner un sello de estos, por ejemplo, porque como que igual me preocupa pensando, no sé, si es que yo en algún momento quiero hablar de, no sé, el tema de la energía. Ujú. No necesito tener una certificación o un legal, una pata legal o algo que respalde qué es lo que yo estoy haciendo para sustentar eso que estoy diciendo en definitiva. Porque A está ver, bien, el marketing da para mucho, pero uno no se puede meter en un problema legal, ¿no? si tú dices que eres una empresa B, no siendo empresa B, que es la certificación que hablábamos hace un rato, claro, ahí sí, ahí tienes todos los problemas legales habido por haber porque tú no estás certificada. Ok, Pero para estos objetivos no te tienes que certificar. Estos ok, objetivos ya, están es planteados el para que objetivo. todos hagamos acciones para Claro, concretar. perfecto, Entonces, si perfecto, tú listo. efectivamente estás llevando acciones concretas con 1 o 2 o 3, yo me puedo enfocar en 1, me puedo enfocar en 3, en 4, en 5, entonces tú no estás cometiendo ningún delito, ¿ya? Estás aportando con ese objetivo a la concreción de la sustentabilidad. Perfecto, Igual Ana, gracias. quiero, quiero decir algo con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿Sí? que si bien cada empresa se puede enfocar en uno, cuando uno mira a su empresa de manera holística, pasa lo que decía la chica que se iba a bioconstrucción, tu empresa termina encajando en muchos de sus objetivos, ¿ya? Pero cada objetivo tiene también sus objetivos específicos. Yo trabajo, o sea, puedo decir que trabajo específicamente con hambre cero, pero también aporto con vida terrestre, el 6, ¿me entiendes? Como que puedo aportar en otros. Ahora, cuando te enfocas en un objetivo, cada objetivo tiene sus objetivos específicos y ahí están descritos. Por ejemplo, el hambre cero lo ve la FAO y la FAO tiene también sus como objetivo específico y te dice cómo llegar
con qué acciones debes cumplir para llegar a cumplir ese objetivo. Entonces, está muy guiado y finalmente los objetivos específicos hacen que ese objetivo grande se multipliquen muchos factores pequeños, pero logres llegar a ese objetivo grande con esas acciones pequeñas. Eso me parece interesante, como Sí, para investigar desde cada uno, desde su área y su sí, empresa, cómo puede llegar a cumplir esto. eso es objetivo, exacto. Ahora, ¿cuál es el tema? Por un lado, sí, efectivamente, darte las indicaciones ayuda a mucha gente a lograrlo, pero por otro lado, quedan fuera otras acciones que pueden incluso superar ese objetivo, ¿ya? Entonces, muchas veces, claro, lamentablemente cuando se da como la receta, es lo que de repente uno critica con algunos médicos, ya que no sé, por ejemplo, hace un tiempo yo tenía una discusión con una médico cercana, porque yo sufro mucho de cálculos renales, pero a mí el dolor del cálculo renal no me da en la espalda solamente, me da también adelante, es un dolor súper fuerte adelante, una punta, así como que me estuvieran enterrando un cuchillo por adelante, en la zona, digamos, donde está el riñón, pero por delante. Y ella me decía, no, no debe ser riñón. ¿Cómo que no es riñón? Si yo este dolor ya lo he tenido varias veces, ya me han hecho exámenes, es riñón. No, porque el dolor de riñón da atrás. Entonces, como la receta, esto es así, así, y ustedes saben que el cuerpo humano de las personas difiere, ¿ya? Algunos que han tenido infarto, le ha dado el dolor en el brazo, otros se le entumece todo el pecho, otros el dolor fuerte en el corazón solamente, y otros a veces ni siquiera han sentido, se desmayan nomás. Entonces, la verdad es que no hay una receta para decir esto es. Y aquí, claro, cuando hablas del objetivo específico, muchas veces es receta. Entonces, claro, sirve para aquellos que no son muy innovadores, ¿cierto? Que no se les ocurre mucho hacer grandes diferencias y te dicen, y claro, tú llegas, como también puede que no llegues, ¿ya? Pero te deja fuera a muchas instancias donde tú podrías concretar algo diferente a lo que dices. Pero sí, lo que dice su compañera es bastante relevante. O sea, es interesante porque cada uno de estos objetivos tiene objetivos específicos, ¿ya? Ahora, estos objetivos, estos ODS, están formulados, primero se formularon para que los países los lograran, ¿ya? Y luego estos países obviamente bajaron el tema a las empresas y ahí se han quedado pegados en las empresas, ¿ya? Entonces, pucha, han surgido ONG relacionadas al tema, han surgido grupos que han tratado de trabajar algunos temas, pero hasta ahí llega, pues imagínense si nosotros tratásemos de que los colegios pudiesen trabajarlo, eh, hasta imagínense, en la cárcel, ¿ya? Y le das una definición distinta a los presos. Oye, trabajemos este tema, sí, hagamos estas acciones, mira, podríamos... Y los mantienes entretenidos haciendo algo provechoso, ¿cierto? Apoyando a lo que es la parte social. Entonces ahí falta un poquito de inventiva, de iniciativas también. Y lo bueno es que estos emprendimientos, estas empresas pequeñas, ¿cierto? Estos negocios que están surgiendo últimamente, vienen con este enfoque, ya vienen con este trabajo un poquito ya aquí en la cabecita y lo están reflejando en los productos, en los servicios, en el enfoque, en el modelo de negocio, en la forma de tratar con el cliente, etc. No sé si respondí las preguntas, chiquillas. ¿Sí? Por este lado, perfecto. Sí, gracias, Ana. Bien. Bien, ya, vámonos entonces al break, 10 minutitos y volvemos, ¿ya?
Bien, volvemos entonces, después de nuestro break. Ya, esta parte es como ya más dinámica, porque la idea es que vamos trabajando las distintas temáticas dentro de sus propios emprendimientos, para ir viendo si están aplicando sostenibilidad. Veo que en algunos casos que así es, y en algunos casos cómo podría yo aplicar la sostenibilidad dentro de mis procesos, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos acerca de lo que es la sustentabilidad aplicada en algunos enfoques, ¿ya? Enfoques más que todo. Tenemos, por ejemplo, la agricultura sustentable, ¿ya? Acá hay algunas acciones que se realizan en agricultura sustentable, como emplear regadíos planificados que no derrochen los recursos hídricos. En ciertos lugares, zonas en nuestro país y gran parte del territorio nacional están con problemas de agua, ¿ya? Entonces, este tema puntualmente está siendo bastante más cotizado que antiguamente, producto de la escasez. No tanto del querer apoyar al medio ambiente, sino que más bien porque la escasez nos ha llevado a tener que tomar acciones para poder mejorar las condiciones actuales, ¿ya? Entonces, bueno, han surgido ideas como implementar regadíos planificados, reducir el uso de determinados fertilizantes o plaguicidas que incidan en el ecosistema de manera negativa, fomentar la rotación de cultivos para no agotar los nutrientes del suelo mediante el monocultivo. Me recuerdo el caso, una tesis que una vez estuvimos trabajando, en Antofagasta fue, de un chico que estaba trabajando en sí, eran fertilizantes, ya él estaba me recuerdo, utilizando los laboratorios de la Universidad de Antofagasta para trabajar un fertilizante que se generaba de desechos de un río de la cuarta región. Es que el chico, su familia es de la cuarta región, entonces, no miento, de la tercera, porque era Vallenar, sí, de la tercera. Entonces él iba a ver a la familia y ahí empezó a sacar de algunos desechos que generaba el río, que está medio contaminado, empezó a sacar algunas muestras, la llevó a la universidad, la empezaron a investigar y empezaban a trabajar abonos, ¿ya? Abonos para agricultura, más masiva, no tan hogareña. Entonces, la verdad, chiquillos, que iniciativas hay un montón. Ya, por ejemplo, está, no sé, pues la utilización de las aguas lluvias, ¿cierto? Hay gente que en sus hogares está reutilizando el agua de la lavadora o reutilizando el agua de la ducha para el WC, etc. Entonces son distintas maneras que yo tengo de poder dar un mejor uso al agua. ¿Ya? En el caso de la agricultura, bueno, se habla de la agricultura también vertical, ¿ya? Porque ya no hay espacios, entonces agricultura vertical. Las agriculturas o sea, los cultivos que se están realizando de manera comunitaria, ¿ya? Comunidades que se juntan y arman sus cultivos, digamos, para que ellos se puedan autosustentar de vegetales, ¿ya? Está la parte de la hidroponía también, que se está trabajando muy bien, con algunos vegetales que no se dan en ciertas zonas y que gracias a la hidroponía sí se dan. ¿Ya? Por ejemplo, en Antofagasta, la sandía, ellos generaban sandía gracias a la hidroponía. ¿Ya? Bueno, y así se están generando distintas iniciativas en temas de agricultura. Luego tenemos el transporte sustentable. ¿Ya? El transporte por sí más sustentable del que se conoce es la bicicleta. ¿Ya? No sé,
Si quieres ayudar al medio ambiente, ándate en bicicleta. El problema es que las distancias son muy grandes y uno llega al trabajo y si se va en bicicleta no llegas en una buena presentación personal, ¿ya? Pero salvo que el trabajo tenga ducha. No obstante, la bicicleta sigue siendo un buen implemento para poder, distancias, digamos, más posibles, poder moverse, ¿cierto?, sin contaminar, y además te sirve para poder mover el cuerpo, ¿ya? Entonces ahí la bicicleta tiene doble función. No obstante, para aquellos que se necesitan sí o sí movilizar en transporte, ¿cierto?, han aparecido actualmente algunos medios de movilización que no, bueno, en su principio estaban muy caritos, ahora ya han bajado los precios, algunos son de un uso, digamos, cierta cantidad de horas, en cierta cantidad de kilómetros, pero de a poco han ido mejorando en temas de desarrollo del producto y van mejorando obviamente estas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, los autos eléctricos, ¿ya? Ahora han surgido los taxis eléctricos, que también es una forma de mejorar el temas de contaminación, sobre todo ambiental. Tenemos los taxis fluviales en Valdivia, que es una iniciativa que surgió hace algunos años atrás, varios años atrás, la verdad, donde la gente se movilizaba en ciertos taxis que pero iban por el río, ¿ya? Porque el río en Valdivia es navegable. Ahora hay ríos, por ejemplo, el Mapocho, que no es navegable, pero si se pudiese hacer alguna inversión por ahí muy costosa, podría hacerlo, ¿ya? Entonces, por esas razones que no se realiza. Están también iniciativas que han generado otros países, el teleférico, por ejemplo, que sirve para transportar personas de un lugar a otro. Están los buses eléctricos. Antiguamente recuerdo que en Santiago habían buses eléctricos, después los eliminaron. Bueno, los buses eléctricos, buses híbridos del Transantiago que trajeron hace un tiempo atrás, y así, distintas iniciativas relacionadas con transporte. Ya hay países que tienen unos taxis que uno ni se hubiese imaginado, unas cosas como bien raras, pero al final te sirven para movilizarte, ¿ya? Y que obviamente no contaminan. Tenemos también la moda sustentable, lo que hablé hace un ratito, ¿ya? Distintas acciones que están surgiendo, emprendimiento con moda, ¿ya? Reutilización de lo que se desecha, o bien reutilización y reparación, ¿ya? En algunos casos algo lo transforman en otra cosa totalmente diferente, con un distinto uso, como por ejemplo, ropa para vestir se transforma en un cubrecama, ¿ya? O género, los retazos de género que se transforman en otros implementos. El otro día me mostraron unos emprendimientos relacionados con camas para perros, que también se hacían solamente con cosas reutilizadas de género reutilizado, ropa que la gente bota, ropa que la gente regala, no sé, peluches que de repente los niños los botan a la basura porque se rompió, ya toman el peluche, toman todo el relleno del peluche y lo utilizaban. Entonces al final es como reutilizar el tema para poder generar algo diferente también. Ya, entonces tenemos acá ejemplos como confección de prendas usando únicamente fibras naturales, esa es una opción, ¿ya? Entonces la materia prima que yo utilizo en mi proceso es natural, es ecológica, no daña el medio ambiente, se recicla, etc. ¿Ya? Y tenemos también confección de prendas con ropa en desuso, tenemos confección de accesorios de moda con residuos de tela, entre tantas otras cosas que uno podría ver por ahí, ¿ya? Energías sustentables, y aquí venimos a lo que es todo el tema relacionado con cómo generar energía renovable, ¿cierto? Y evitar la contaminación. Ahora, actualmente la energía renovable es cara, ¿no? Ese es un factor no menor que evita que mucha gente que quiere hacerlo pueda optar a este tipo de energía. Pero ojo, la gente ya está
propiciando el tema a través de artículos que se recargan. Por ejemplo, los faroles, los focos que están afuera de las casas, lámparas, ¿cierto? Algunos productos que se recargan con energía solar, como he visto por ahí cargadores de celulares, no sé, unos como posavasos que tú pones la taza y te mantiene caliente el tecito, ¿cierto? Esas cosas que la gente está empezando a comprar para poder generar este cambio en temas de hábitos también. La energía solar, energía eólica, energía geotermal y energía mareomotriz, ¿ya? La geotermal es una energía que se utiliza mucho en países que son volcánicos. Nuestro país es volcánico, pero aquí no hay mucho trabajo con energía geotermal, como sí ocurre en países como Islandia, por ejemplo. Ya donde hasta hay zonas donde la calefacción de las casas se genera gracias a la energía geotermal de los geysers y zonas volcánicas que hay en el país. Entonces, eso es un trabajo de innovación, ¿cierto? Es un trabajo que requiere mucho estudio, años, inversión, pero que al final llega a generar no solo no contaminación, ayuda a las familias también a aminorar sus gastos, ¿ya? Bien, tenemos también el turismo sustentable, nosotros que estamos en una zona donde el turismo es bastante cotizado, ¿ya? Es uno de las industrias más importantes de la región. Entonces vamos a ver un pequeño videito al respecto. Conforme porque ya está trabajando. El tener el sello significa también ordenar todos los procesos y los trabajos que uno hace día a día sin querer buscar esto. El tener el sello también es algo motivante internamente para los trabajadores. Es un arma muy motivadora para los colaboradores de los hoteles en Chile, el poder decir, ¿sabes qué? Yo puse un granito de arena en esto, yo estoy colaborando, yo estoy participando en estas actividades y soy parte del hotel.
El turismo sustentable, chiquillos, es un tema que está tratando de impulsar nuestro país hace ya bastante tiempo, porque genera muy buenos ingresos, ¿ya? Con el tema de la pandemia hubo ahí un estancamiento, pero ahora se está llevando a cabo iniciativas relacionadas con el turismo sustentable, donde emprendedores principalmente están tratando de sacar servicios innovadores que también apoyan al medio ambiente. Entonces ahí donde nosotros muchas veces decimos ya, ok, económicamente el país no está bien, ¿cierto? La gente está tratando de no viajar o está viajando cerca de su lugar de residencia, por lo tanto se apuesta a lo que son los clientes extranjeros, que en esta región por lo general son los que más abundan, ¿ya? ¿Qué cosas, qué iniciativas le puedo otorgar a los clientes extranjeros para que vengan al país y consuman mi servicio, independiente de cuál sea? Ahí es donde empezamos a trabajar el concepto de de sustentabilidad, ¿ya? Ahora, bueno, esto me lo voy a saltar, el video puntualmente, porque estamos un poquito casi en el tiempo, pero quiero empezar a trabajar con ustedes las acciones sustentables que están realizando actualmente, ¿ya? Me gustaría que me comentaran un poquito cuál es su negocio y qué iniciativas están realizando, si es que están realizando alguna, y si no, indicar que no. ¿Quién quiere iniciar? Hola, yo, bueno, soy Sandra Canclan. Tenemos un emprendimiento para las mascotas. Hacemos paseos para perros y ahora estamos trabajando en un parque para perros que va a estar ubicado en Puerto Varas. Y siendo súper sincera, todavía no tengo la cabeza enfocada en el tema de sustentabilidad. Sí me parece un tema súper interesante que lo quiero adoptar y lo quiero integrar en todo el proceso desde, no sé, desde los temas de los basureros que van a venir en el parque, qué voy a hacer con esa basura, las bolsas que usamos, por ejemplo, para la recolección de las cacas de los perros. No he hecho nada todavía, estoy recién viendo cómo lo adopto. Bien, volviendo a lo que tú mencionaste, por ejemplo, la caca de los perros. ¿Tú has averiguado qué hacen otras organizaciones con la caca del perro? No, pero sí, efectivamente hay gente que está trabajando, hace por ejemplo fertilizante en algunos casos, así que sería interesante que averiguaras eso, porque por ahí podría ser tu propuesta. Y esto la idea es que obviamente al desarrollarlo ustedes lo transformen en su ventaja competitiva, es decir, yo estoy compitiendo con X e Y, pero en mi caso yo tengo esto para ofrecer que ellos no tienen. Y ahí es donde ustedes venden al cliente la imagen también de una empresa sustentable. Pero claro, cuando tú trabajas con animales, los animales de por sí uno piensa en la ecología cuando piensa en los animales, ¿ya? Sí, claro. Entonces, los animales, claro, hay muchas cositas que se pueden trabajar con ellos. Los basureros, sí, el lugar donde tú estés, que muestre que efectivamente hay cuidado medioambiental. Porque la gente cuando va a dejar a su perrito, ¿cierto? Porque imagino que es como un hotel, algo así. Sí. ¿Sí? Claro, a mí me interesaría saber cómo es el lugar, cuáles son las condiciones, ¿cierto? Dónde va a estar el perrito, qué va a hacer, cómo se va a entretener, si va a estar todo el día encerrado, etc. Y al mostrar esto, y tu futuro parque, que yo me imagino que va a ser maravilloso, claro, mostrar también esta parte del cuidado medioambiental. Sí, bien interesante, perfecto. Tú puedes sacar hartas iniciativas con eso, incluso hasta detallitos como lo que es el merchandising, calendario, ¿cierto? Lápices, ese tipo de cosas, donde, claro, ahí tú te lanzas, porque la idea, chicos, lo que trabajan las empresas en general, que le va bien con este tema, trabajan la marca. No trabajan el producto, trabajan la marca. Entonces,
¿Qué es la marca? Es la imagen de tu empresa en la mente del consumidor o del cliente. Entonces yo Sí. quiero que mi cliente me vea de esta manera. Eso es lo que tú tienes que reflejar como marca. Entonces cuando piense en, por ejemplo, no sé, pues, pienso en Apple, pienso en productos de calidad. Si pienso en Coca-Cola, pienso en, no sé, pues, en disfrutar. Si pienso no sé, pues, una cerveza, pienso, o sea, por ejemplo, en Cristal. Ya me imagino pasándolo bien con alguien, con un amigo, etc. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres vender? Y la idea ahí en la sustentabilidad es eso, tratar de proyectar esa imagen para que la gente al pensar en tu marca piense que es una marca sustentable. Es como Natura. Natura vendió eso. Natura proyectó el cuidado del medio ambiente en algo tan simple como un producto de belleza. Entonces, eso fue el trabajo de Natura. ¿Ya? Bien, gracias, Sandra. Rayén. Sí, con lo que decía Sandra, yo una vez estuve en una feria de sustentabilidad en Ecuador y ahí se trabajaban bolsas de papel para recolectar las fecas de animales. Para comentar. Yo Buenísimo. soy ingeniera agrónomo, trabajo netamente con productores agropecuarios y ¿qué me pasa? O sea, mi servicio está sumamente ligado con la sustentabilidad, principalmente en la gestión de riesgos, la gestión de los procesos, volverlos sustentables, el tema del cálculo de la huella de carbono, huella del agua. ¿Qué me pasa aquí? Que presto servicios a empresas, o sea, porque los productores están asociados, ¿cierto? Y me sucede esto, o sea, lo que tú decías, ¿qué pasa con el consumidor? O sea, en este caso mi consumidor es una empresa rural, pero que sigue viendo, cuando uno presenta ese tipo de servicios, siguen creyendo que tiene que ser casi beneficencia, o sea, cuando uno entrega como el valor del servicio, no está en su mente integrarlo. Y yo creo que ha sido un poco un trabajo, no sé, que me ha jugado en contra todo esto del gobierno en querer pasar el agro a la agroecología. Si bien yo trabajo con agroecología, pero es como pasarse enseguida a otro extremo. Y hoy en día el productor está muy ligado a su cultura, a manejos convencionales. Entonces, cuando hablamos de agroecología, o de manejar la huella, enseguida viene el pensamiento clásico del agro, que esto es de hippie, cuando pensábamos hace 10 años que el orgánico era de hippie. Y hoy en día todos queremos ser orgánicos. Pero es mucho más fácil entregar productos sustentables, como por ejemplo fertilizantes, ¿me entiendes? Como que eso tiene mayor aceptación, pero cuando se entrega un servicio, el consumidor piensa que tiene que ser beneficencia. Entonces, como que ahí mi interés también de participar en esta charla es cómo incorporo en el fondo, cómo integro esto, como que qué estrategia puedo llevar, si existe algún ejemplo, para que un servicio de estas características de gestión agropecuaria no sea visto como algo de beneficencia. Tú dices de beneficencia como que el cliente en este caso quiere que no le cobres, algo así, ¿por eso? Correcto. Sí, Ya. como que lo quieren gratis y si hay costos, o sea, hay costos de movilización, hay costos de por medio, o sea, yo feliz lo hago gratis, me gustaría que todos seamos súper sustentables y todo, pero como decías tú, una empresa tiene que generar lucas, o sea, si bien yo lo puedo incorporar luego como algo social, como una característica social, pero en principio es un servicio, o sea, estarías generando, o sea,
podrías mejorar también tu empresa, asesorándote en sostenibilidad, o sea, el tema de la huella. Aquí en Chile no se ha prestado tanta importancia, pero sí hay bonos verdes incorporados. O sea. ¿Hay bonos verdes? Sí, cuando pasa la huella de carbono y la huella del agua, internacionalmente se trabaja con bonos verdes. Lo puedes ir hacer la equivalencia, ¿me entiendes? Como el Bitcoin, ¿me entiendes? Actual, el Bitcoin ¿Y ellos con verde. ese bono verde qué pueden comprar o qué pueden hacer? No, aún no está normado, ¿me entiendes? Como que también es parte de lo nuevo si bien las exigencias nacionales están como exigencias, pero no existen beneficios. Eso me pasa, como que la empresa no ve el beneficio. ¿Qué estrategia yo como empresa que le presto un servicio a la empresa puedo llevar para que vea el beneficio? A ver, bueno, cuando yo mencioné el tema del Estado y les dije que el Estado acá tiene ciertas leyes, son ciertas, pero no hay subvención. Y lamentablemente, como tú lo mencionas, eso pasa en varios rubros también. El empresario se mueve principalmente por subvención. Si hubiese esa ayuda, ese apoyo en términos del Estado, créeme que más empresarios estarían proporcionando cambios, porque eso les va a significar mejores lucas. Pero como no hay, y tampoco hay leyes que los obliguen, entonces muchos de ellos, claro, parten y hacen lo que tienen que hacer y lo que han hecho siempre, porque todo lo demás es como se le ocurrió un loco. Y eso es producto de, efectivamente, donde empiezan a generar grupos, ¿cierto? Y tratan de mover el tema y lo empiezan a politizar, claro, empieza a generar cierto rechazo. Entonces uno dice, esta cuestión es de loco, esta cuestión es de los, no sé, pues de los tantos, etc. Entonces es sumamente difícil poder convencer a un empresario que no quiere algo nuevo. La forma de convencerlo es mostrándole que es mejor. Ahí es donde tú tienes que plantar el beneficio, o el marketing, mejor dicho, en lo que mejora versus lo que tiene, y saber mostrarle cuál sería el cambio. Pero no irte por el lado del cuidado del medio ambiente, porque eso a ellos no les interesa, no lo ven como un problema hasta que no tengan una ley encima, sino que tienes que irte siempre a la parte económica. ¿Cuáles son los beneficios económicos que esto le generaría en 1, 2, 3, 4 meses, en un año, etcétera? Y es por ahí donde uno logra convencer a los empresarios medios porfiados. Pero así como por el cuidado del medio ambiente y todo, no. A no ser que tú después le digas o que ellos logren visualizar que en un tiempo más, no sé, pues el tener esto le significa que el cliente está prefiriendo este tipo de empresas por sobre estas otras, entonces eso va a generar mayores clientes, pero siempre y cuando eso sea cierto. Yo desconozco cómo es, en este caso en la agricultura, creo que no es tan así. La gente no compra una manzana porque salió de un agricultor más sustentable que otro. La gente compra la manzana, no sabe ni de dónde salió. Entonces es mucho más difícil en ese aspecto. La forma es lograr que el cliente, en este caso el agricultor, capte cuál es el beneficio que él obtiene de todo esto. Es la única chance que tienes para poder convencerlo. Porque ellos no quieren, parte de la base que ellos no quieren. Entonces hay que mostrarle cuál es el beneficio. Económico, siempre económico. Sí, tiene que ser por ahí, o sea, en la universidad igual lo mencionaban mucho, o sea, al agricultor le pesa el bolsillo, ¿me entiendes? Como cuántos rendimientos voy a tener, ¿entiendes? Y es chistoso porque acá hay mucha agua en esta región, o sea, tenemos mucha agua, entonces cuando uno plantea un tema hídrico, no se lo imaginan, incluso particulares no se imaginan el problema que hay con el agua. Entonces nos encontramos con un lago Yanquihue que todos lo usamos, pero no está lejos de convertirse en el lago Villarrica, ¿entiendes?
Entonces hay un tema de cómo acelerar el proceso de conciencia y generar acciones en torno a esto. Así que Exacto. gracias, voy a empezar el marketing. Sí, pero busca los beneficios, cómo mostrarle económicamente que eso es atractivo para él. De otra forma no lo vas a convencer. Y por ahí lanza tu marketing. Chiquillos, se nos fue el tiempo volando, no voy a alcanzar a hacer las demás. Pero bueno, miren, la idea de que ustedes hagan este ejercicio, que es sumamente importante. ¿Qué acciones sustentables estoy realizando? Chiquillos, hasta el cuidado de los papeles, el reciclaje de las cajas, todo eso es parte de, ¿ya? Y lo siguiente que tienen que realizar es cómo puedes incorporar sustentabilidad en tu emprendimiento. No necesito ir a un ODS, para nada, no. Los ODS son factores que han aparecido donde uno se puede tomar, pero la verdad es que la sustentabilidad da para mucho más. Entonces, ¿cómo puedo yo incorporar esta sustentabilidad en mi emprendimiento? ¿Ya? A través de, por ejemplo, si tengo un negocio de comida, el tema de los residuos. ¿Cómo puedo yo lograr que esto no se vaya a los vertederos? Si tengo lo que dijo su compañera, los servicios son súper difíciles de poder mostrar. Entonces, claro, ¿dónde en mi servicio yo puedo ubicar la sustentabilidad y de qué forma demostrarlo? Y ahí es donde el marketing sirve. Las redes sociales, una buena página web, ¿cierto? Donde ustedes incorporen visualmente la propuesta, que la gente vea visualmente, no solo en un texto, sino que en imágenes, ¿ya? Lo que ustedes le quieren proyectar en temas de sustentabilidad. Si yo reparo un jardín, no sé, pues yo apoyo un jardín infantil, no sé, de repente mostrar el jardín, ¿cierto? O algunas actividades con los niños del jardín. Piensen lo que hacen las empresas grandes, así lo demuestran. Si yo contribuyo al cuidado del medio ambiente, que siempre esté el loguito ese del medio ambiente ahí, cosa que la gente visualice que tu empresa, tu marca, está cuidando el medio ambiente, ¿ya? Y les voy a mandar por aquí, está el chat, mi correo, para que ustedes, los que no pudieron conversar y los que conversaron también, tengan dudas o me quieran plantear sus propuestas o lo que hacen, lo podemos conversar, ¿ya? Ahí está mi correo, chiquillos, para que los que quieran conversar el tema me puedan escribir, ¿ya? Bien, no puedo seguir porque ya se nos fue el tiempo. Me aprovecho de despedir. Un placer estar estos minutos con ustedes. Ojalá podamos repetir otras instancias para que vamos conversando de distintas cositas, ¿ya? Y bueno, éxito, éxito, éxito. Siempre mentalícense en que las cosas, independientes del poco recurso, se pueden realizar, ¿ya? Concretamente, por ejemplo, con el reciclaje. El otro día pasé por una empresa, sí, y lo que estaban haciendo, los niñitos que iban a comprar, creo que fue, una empresa del centro. Los niñitos que iban a comprar, ellos dibujaban, los hacían dibujar mientras los papás compraban. Y después esos dibujos los plasmaron como, sí, como tarjetas en unos casos y como vale para cambiar el producto. Y en otros para sellar las bolsas. ¿Sabe qué? Fue súper bonito, porque eran niñitos que hicieron cosas y ellos tomaron esos dibujos y los plasmaron después en material, digamos, para despacho. Así que lo encontré bien bonito, buena iniciativa. Bien. Estaríamos entonces, un gusto nuevamente, ojalá que puedan comunicarse conmigo a través del correo y espero verlos en otras instancias también de capacitación. Muchas gracias por su participación.